Hospital Nacional Hipólito Unanue. Tengo asignadas 2 clases en esta rotación. Siempre empiezo con esta imagen y la pregunta obvia es ¿qué comentario pueden hacer de la imagen que tienen a la vista? Están felices, doctor. Todos están felices, casi todos, excepto el caballero acá que está medio molesto, acá el hombre no sé qué le ha pasado. La niña no está tan feliz, pero aparentemente es un día festivo. Hay 2 caballeros que están con el futuro sobre los hombros. La niña también que estaba encima del papá se le escapó el globo aparentemente, por esto fue que se me ocurrió hacer esta artificio, pero si el aire se lleva todos los globos, vean ustedes que el que está más contento es el que está peor. Tiene la presión arterial de 188,93. El señor que está molesto, 140,93. El que está incógnito, 177,105. Efectivamente, todos están contentos, pero hay algunas personas que están con un enemigo silencioso que puede estar generando daño en este momento en las arterias si tienen alguna otra condición de riesgo. La hipertensión arterial es uno de los factores que a la larga puede generar enfermedad vascular aterosclerótica y generar la causa principal del dolor torácico, que es el síndrome coronario agudo. Si evaluamos las causas de mortalidad estimadas al 2030, esto todavía está vigente, pero es una publicación de 2013, vean ustedes que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Lo son en este momento, y la estimación al 2030 definitivamente lo confirma. En nuestro país es la tercera causa de muerte. Perseguido más cercano el cáncer, está lejos, pero sabemos hoy día que el cáncer detectado precozmente es curable, pero lamentablemente muchos medicamentos, por no decir la gran mayoría, tienen mecanismos que potencialmente generan daño cardíaco o vascular, y la muerte no va a ser por cáncer, no va a ser por enfermedad cardiovascular si no se detecta precozmente o no se estratifica bien al paciente y se le da terapia de protección. Entonces, enfermedad cardíaca, dentro de la enfermedad cardíaca, dolor torácico hay que tener muy presente porque estamos con la primera causa de muerte en el mundo. El dolor torácico es una manifestación clínica muy frecuente de las enfermedades cardíacas. Tal vez el síntoma más importante de enfermedad coronaria, pero coronaria no es la única causa, porque existen condiciones no coronarias que también pueden poner en riesgo la vida del paciente, a veces de forma inmediata, y también generan dolor torácico. Si analizamos algunos números, el dolor torácico significa de 5 a 20% de los ingresos por emergencia en un hospital general. La mitad de estos son confirmados de síndrome coronario agudo. La mitad de los que tienen sospechas se confirma. Pero lo peligroso es que de los 25% que son infartos, entre 2 a 10% se dan de alta sin tratamiento porque el dolor se confundió con una etiología no coronaria. Y horas después o al día siguiente viene la familia para que le expliquen por qué falleció el paciente llegando a casa. Algo catastrófico. Entonces, en la evaluación inicial del dolor torácico tenemos a veces pocos minutos. Una historia clínica completa, ¿cuánto tiempo toma hacerla? Si recordamos números, en la primera hora de 100 infartos se mueren 50. La mitad no llega al hospital. Y de los que llegan, ¿en qué minutos de esa primera hora estarán? De minutos 50. Tengo 10 minutos para evitar que el paciente se muera. Y podría hacer una historia clínica completa, un examen clínico completo. Definitivamente hay que ser muy acucioso y hacer un examen focalizado y tener estrategias que me permitan diferenciar qué paciente puede estar en riesgo inmediato de fallecer. Entonces, la historia clínica, el examen físico preferencial es importante. Y dentro del examen preferencial, la ectoscopía, como vamos a ver más adelante, es algo muy importante. El trabajo posterior incluye pues electrocardiograma, biomarcadores seriados, por lo menos en 12 horas, 4 electros, 4 dosajes sanguíneos, si tengo duda con el paciente. Si es necesario, imagen básica, radiografía y ecocardiografía confirman o descartan el diagnóstico. En la evaluación del paciente es fundamental ver qué características semiológicas tiene el dolor, es decir, forma, inicio, duración, intensidad, la localización del mismo, su irradiación es pleurítico o no,
Desde la mímica nos hace sospechar. Si el paciente señala el dolor con un dedo, probablemente no sea. Si el paciente pone toda la mano, hace como una especie de maniobra de garra y lleva la mano hacia el cuello, hacia la mandíbula, probablemente ese paciente tenga un dolor coronario o un dolor cardíaco. Pero asociado a ello, la presencia de disnea o manifestaciones vegetativas definitivamente nos dan la pauta diagnóstica. Si les pregunto en este momento, cuando han hecho seminario de dolor o clase de dolor, ¿cómo puedo valorar yo cuán intenso es un dolor? ¿Alguien se anima a comentar? ¿Nadie se En la anima? escala EVA, en la escala EVA, doctor, del 1 al 10. Definitivamente es lo que se enseña, es la más usada. Pero la pregunta obvia es, el que me dice que tiene un dolor 10, ¿cómo sabe que el dolor es 10? Hablamos de dolor 10, una peritonitis, una fractura de cadera, un parto vía vaginal. Si el paciente no ha tenido esas experiencias, ¿cómo sabe que es un dolor 10? Estamos en emergencia, les planteo este escenario, la gente reclama, todos quieren ser atendidos primero, y el médico sale, ¿a quién le duele el pecho? A mí, doctor. Entre 0 y 10, ¿cuánto le duele? 10, doctorcito. A mí también, doctor. 2 con 10. ¿A cuál elijo? Si el paciente que dice que el dolor es 10 está pálido, está sudoroso, está con frialdad distal, está respirando rápido, ese no tiene dolor 10, es dolor 12 o 13, y ese paciente pasa primero. No olviden, manifestaciones vegetativas o disnea cualifica intensidad de dolor, sea torácico, abdominal, pélvico, en la localización que esté, anuncia un problema serio. Importante también si el paciente que tiene dolor tiene factores de riesgo conocidos, llámese hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia, tabaco, factor genético, que significa que en la familia hubo muertes por accidentes vasculares mayores en hombres antes de 50 años y en las damas antes de los 60 años. Si el papá falleció de infarto a los 80, eso no cuenta como riesgo genético. Entonces, la causa principal que debemos tener en mente es enfermedad coronaria. Pero no olvidar que en el corazón también lesiones valvulares como estenosis aórtica, prolapso mitral puede producir dolor torácico, miocardiopatía hipertrófica, dolor torácico y también muerte súbita, pero no inmediata como la enfermedad coronaria. Pericarditis, que vamos a conversar más adelante algo en detalle, también, pero el dolor tiene característica peculiar. Alejándonos del corazón, las enfermedades vasculares, síndrome aórtico agudo, sea disección de aorta, úlcera penetrada de aorta o hematoma intramural de aorta, pueden dar dolor torácico agudo, muy similar a un infarto de miocardio. Embolismo pulmonar, no olviden, y bueno, algo menos prevalente, hipertensión pulmonar, estadio tardío de enfermedad cardíaca. Pero si hablamos de tres condiciones a tener en mente en emergencia potencialmente letales, síndrome coronario agudo, síndrome aórtico agudo o embolia pulmonar. Nos alejamos un poco, los vecinos, pulmones, pleura, traqueobronquitis, neumotoras, neoplasias, también pueden producir dolores que nos pueden confundir. Problema muy serio en etapas de fiestas patronales como la que ha pasado de la canción criolla o las que vienen de Año Nuevo, Navidad, la gente se excede con la comida, con el licor, a veces tienen vómitos incoercibles, se desgarra el esófago y un síndrome de Mallory-Weiss o un espasmo de esófago me pueden confundir también con un dolor torácico agudo y pensar que ese esófago no es infarto. Úlcera péptica, pancreatitis, enfermedades de vías biliares también más de una vez llevan a confusión y pueden dar también manifestaciones vegetativas. Entonces, si yo tengo dudas, la observación es lo que me da la pauta para discriminar adecuadamente las causas del dolor torácico y el diagnóstico diferencial. Me alejo más, problemas osteomusculares, osteocondritis, espasmos musculares, misceláneas como tumores de pared torácica, hipersósteros, síndromes conversivos también entran dentro del diagnóstico diferencial.
Pero no olvidar que si tengo que tener en mente tres condiciones, es el síndrome coronario agudo, síndrome aórtico agudo y embolia pulmonar. Definitivamente las características del dolor me pueden acercar o alejar que el dolor sea coronario. Si es un dolor opresivo, lacinante, con pesadez, asociado a ejercicio de estrés, probablemente alta probabilidad que sea enfermedad coronaria. Si es un dolor pleurítico, cambia con la posición, fugaz, que es migratorio, probablemente no lo sea. Pero no, no es absoluto al 100%. La verdad que en medicina nada es 100% absoluto, pero hay condiciones como las que están en estas primeras dos líneas que definitivamente nos orientan más a dolor cardíaco que dolor no cardíaco. La información hoy día está pues en internet. Uno le pregunta a ChatGPT sobre algo y le hacen una conferencia, pero los casos que se ven en el día a día no lo están. Y tengo la costumbre de compartir lo que alguna vez vi y me significó problema diagnóstico. Este es un caso de una consulta ocupacional, una dama de 48 años que fue a una consulta ocupacional, ingeniera residente senior de una de las minas más importantes del país. Antecedente de lupus en tratamiento con corticoide estable al momento de la evaluación, dosis prednisona 6 miligramos por día. Tenía fenómeno de Raynaud, es decir, tenía cianosis de mano frecuentemente en frío. El examen fue en julio, en época de invierno. Hipertensa, 5 años de diagnóstico, tratada con beta bloqueador, está totalmente estable. Pero antecedentes familiares preocupantes. Padre y tío paterno falleció de infarto, 50 y 54 años. Peso estadístico. Hermano diabético falleció a los 54 de septicemia. Va a a un examen de rutina, dolor torácico atípico. El término típico y atípico está en discusión. Ahora, lo que recomiendan las guías es cardíaco y no cardíaco. Pero si yo califico un dolor no cardíaco es que tengo certeza absoluta. Si tengo dudas, mejor le pongo atípico y o no cardíaco. Y me equivoco menos. Es un comentario personal que no está en los documentos publicados. Era un dolor tipo hincada de leve intensidad asociado a movimientos del tórax. Vean, totalmente atípico. Pero el problema es la cara lateral izquierda del tórax. No había tenido variación de su capacidad de ejercicio reciente y aficionada a deportes extremos. Entiéndase, downhill, hacía parapente, hacía artes marciales, hacía cross country, definitivamente una señora que tenía un envidiable estado físico, pero dolor torácico. Presión arterial 130/75, frecuencia cardíaca, respiratoria bien, las no de mano por no, cuello normal, no edemas, pulmones normales, choque de punta no palpable, no impulsos, ruidos cardíacos rítmicos, no tenía soplos, no tenía frote, abdomen sin alteraciones, carótidas no soplos, pulsos periféricos normales. Por el antecedente del lupus, que como deben saber compromete serosas dentro ya del pericardio, el tipo de dolor asociado a movimientos, la sospecha obvia fue pericarditis, una reagudización del lupus. En estos exámenes, algunas empresas ofrecen la posibilidad de hacer exámenes como un electrocardiograma, y en este electrocardiograma, como comentábamos en la mañana con mi grupo, tenemos tres ondas. Una que estudia la aurícula, la onda P, complejo Q que estudia el ventrículo, segmento ST y onda T estudian las condiciones de nutrición y de trabajo del corazón. Y en este momento les comento que también al pericardio. Cuando los complejos son de bajo voltaje, en una paciente que no tenía condiciones para que sean de bajo voltaje, frecuentemente cuando hay derrame pericárdico puede haber complejos de bajo voltaje. Si la onda T es, como en este caso, de bajo voltaje, también puede ser coronario, pero también pudiera ser pericardio. La progresión de la onda R, que no aumenta, esta es la onda R, indirectamente sugiere problema coronario. Si vemos quién tiene este electro, una paciente que tiene antecedentes familiares muy importantes, que es hipertensa, entonces definitivamente entraría dentro de la sospecha que el dolor puede ser de causa cardíaca y de etiología coronaria. Cuando tenemos dudas, definitivamente se hace imagen básica o radiografía, ecocardiograma o avanzado si tengo más dudas.
No tuve la radiografía de tórax al momento que le hice el examen clínico, porque en los ocupacionales, si uno tiene suerte, tiene todo y el paciente entra al final a la consulta de cardiología. Pero la radiografía de tórax, que la vi después del examen de ultrasonido que le hice a la señora, muestra una imagen, un tamaño de la silueta cardíaca normal, se traza una línea a la mitad del tórax, una perpendicular al diámetro izquierdo, al diámetro derecho, de costilla a costilla, tercera distancia. Esto se denomina A, B, C. A más B entre C debe ser menos de 0,50, que acá se ve que definitivamente es normal. Afortunadamente la placa técnicamente no estaba bien tomada, muy penetrada, permitió ver la aorta con un diámetro transverso muy, diríamos, atípico, anormal, un poco dilatado, tortuosa, que planteó la sospecha. Yo no tuve este examen cuando el electrocardiograma me hizo sospechar y pensar en pericarditis, pedí un ecocardiograma y en el eco empezaron las sorpresas. Encontré una masa detrás de la aurícula izquierda, este es aorta, aurícula izquierda, ventrículo derecho, una imagen redondeada detrás de la aurícula izquierda, perdón, de una dimensión mayor o similar a la aorta ascendente que está aquí. Acá están las medidas, 3,98 por 3,64, definitivamente una masa más grande que la aorta. Le hicimos pues una vista diferente, apical 3 cámaras, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, arteria aorta, y se ve la masa. Si una estructura se ve en más de 2 vistas, definitivamente no es un artefacto, sino que existe. Había una masa detrás de la aurícula izquierda. Bueno, las medidas que hacemos siempre, que en este momento no son importantes, el corazón geométricamente, ventrículos triangulares, aurícula media triangular, aurícula izquierda un cuadrado mal hecho, formas normales. Pero cuando analizamos la aorta, esta es una vista de aorta abdominal, llamó la atención que menos de la mitad pasaba flujo, casi 2/3 partes no pasaba flujo. Una vista transversal mostró una imagen redondeada donde había señal de color en menos del 30% de la luz total del vaso, que definitivamente hacía sospechar que algo pasaba con la arteria aorta. Obviamente después de esto recibí la placa. Si tengo dudas frente a qué síndrome estamos, viene la imagen avanzada, que es la tomografía, el angiotem. Y observen ustedes que hay una imagen retrocardíaca, topográficamente en vecindad de la aurícula izquierda, que es donde vimos, voy a retroceder, vimos la imagen de sospecha, que está aquí, que mostró que la paciente tenía un aneurisma de aorta trombosado. Dolor torácico atípico. Vean ustedes una aorta que se había disecado desde la pasaba el istmo aórtico hasta la vecindad de las ilíacas, incluso una de las ilíacas estaba también disecada con un trombo. Según la tecnología que uno tenga, uno puede hacer reconstrucciones e incluso ver solamente la luz del vaso, pero este es un caso que muestra que un dolor torácico en una paciente con factores de riesgo escondía una causa potencialmente letal en una persona que hace deportes extremos. Recomendación, obviamente, no más deportes extremos, puede ser muerte súbita si se rompe la aorta. Trabajo en minería, sitio remoto, cambiar de trabajo, una decisión y una recomendación, pues, que definitivamente le cambió la vida a la señora, pero se le salvó la vida. Caso de dolor torácico, entre comillas, atípico, no cardíaco, pero la recomendación que les podría hacer en base a esto es que no pongan dolor cardíaco, no cardíaco, sino dolor torácico típico o atípico, y si justifican es porque yo no puedo tener certeza que no es cardíaco, y punto. Porque puede ser vascular y esto definitivamente produce muerte súbita si se rompe la aorta. Este es otro caso clínico. Es un paciente que tiene factores de riesgo conocidos, hipertenso sin tratamiento para variar, presión arterial no controlada, una hiperlipidemia, colesterol total 286, LDL elevado, HDL bajo, triglicéridos altos, glicemia 126, 1 miligramo más si es diabético, sobrepeso, obesidad abdominal,
estrés, chofer de transporte pesado y para variar fumador. ¿Qué le pasó al caballero? Entonces la pregunta es, ¿este es un caso inusual? Casos como estos se ven todos los días. Si les pregunto cuántos barrigones han visto hoy día desde que salieron de sus casas por la mañana hasta ahora que han regresado en cada cuadra, en cada paradero, en cada panadería, en cada micro, en cada ómnibus, definitivamente más de 2/3 partes de la población tiene abdomen prominente, hombres y mujeres. Detrás de ese abdomen tienen todo este entorno metabólico que predispone a enfermedad vascular aterosclerótica. Entonces, ¿cómo estratificar el riesgo? Hay infinidad de tablas. El primer día de práctica hemos hecho un ejercicio con algunas de ellas. Y la recomendación es que rutinariamente deberíamos evaluarla si el paciente reúne las condiciones de sospecha. Este es el enlace para la OMS-OPS, el Interheart, que es muy bonito, muy semiológico. En práctica deben haberlos hecho ya. Pero ¿qué significado tienen estas cifras? Nos permiten establecer si el paciente tiene riesgo de desarrollar enfermedad vascular estructural, o sea, estadio 2 de enfermedad, que puede no tener síntomas todavía, pero puede tener ya isquemia silente, puede estar propenso a un infarto de miocardio, a las complicaciones que el infarto tiene, que entre ellas falla cardíaca o muerte al final. Entonces, el paciente en teoría estaba en este punto. ¿Qué pasó con él? Y ese punto significa que probablemente, como no ha tenido un ACV, un derrame cerebral, no ha tenido un infarto, no le han cortado la pierna por aterosclerosis, el paciente está de lo más bien, está trabajando. Pero la parte oculta del iceberg es lo que han visto en las calles hoy día: obesidad abdominal, que va de la mano con hipertensión, dislipidemia, diabetes, factores genéticos, tabaco, sedentarismo, estrés, dietas inadecuadas. Para estrés, un ejemplo: ¿han visto a alguien que le dieron 20 centavos menos de vuelto en el ómnibus? ¿Cómo reaccionó? La cara que puso, ahí está activando catecolamina, cortisol, endotelina, todas las cascadas que generan inflamación vascular. Entonces, estas condiciones producen inflamación vascular, disfunción del endotelio, se rompe la placa y lo que sigue es un infarto, un derrame cerebral o le cortan la pierna por gangrena, frecuentemente en diabéticos y fumadores. Entonces, si hablamos que cuando se gradúen van a trabajar en atención primaria, mucho cuidado cuando tengan pacientes con aspecto que sugiera factores de riesgo. Si no los detectamos, vamos a ver años después la punta del iceberg, que acá es uno, que es muy costoso, y dos, que altera la capacidad funcional y expectativa de vida de los pacientes. Y recientemente hipertensión arterial produce arritmia. Hemos visto un caso temprano de un paciente que hizo una fibrilación auricular, tuvo un ACV, y el señor tiene una falla que lamentablemente altera su calidad de vida en forma significativa. Entonces, factores de riesgo es como cuando uno enciende la mecha de un artefacto explosivo, la mecha empieza a quemarse, a correr, y no se tiene hasta que estalla. Y cuando estalla, lamentablemente, síndrome coronario agudo, accidente vascular cerebral, isquemia inferior, que produce insuficiencia cardíaca, discapacidad o muerte. Entonces, mucho cuidado cuando tengamos pacientes con factores de riesgo, porque la semiología del otro ácido la voy a ver recién acá. Si no trabajé desde el inicio, definitivamente ya hice las cosas mal hechas. Entonces, ¿qué pasó con el caballero? El caballero estaba en enero del 2009, celebrando su cumpleaños, bailando su cumbia, y de repente, en pleno baile, un dolorcito medio atípico, hablando de otro ácido atípico. ¿Qué pasa, papá? No, no, siga la fiesta. Sí, siguió la fiesta. No pasó nada. En abril se despierta a medianoche con disnea, tos exigente, va a un centro de salud, apenas amaneció, le encuentran un broncoespasmo, lo nebulizan, menos mal no hubo accidente mayor, y le dijeron que vaya al cardiólogo. Por supuesto que no hizo caso porque le pasó la molestia. En junio, mientras manejaba el camión, dolor torácico intenso, disnea incapacitante, sudoración náusea, sí se cayó encima del timón. ¿Qué pasó con el caballero? Vean ustedes cómo llega al hospital. El paciente llega con un edema pulmonar solemne, con la presión arterial en 60 milímetros de mercurio con 20, o sea, ya en shock cardiogénico. Entonces, si este señor hubiese tenido una valoración de su perfil de riesgo cuando estábamos en este punto de las cifras,
probablemente no hubiese llegado como llegó al hospital producto del síndrome coronario agudo. Por eso es que les comento que es importantísimo estratificar a los pacientes con herramientas que algunas son muy sencillas de utilizar, porque el señor aparentemente estaba aquí, pero en realidad estaba ya por desarrollar un síndrome coronario agudo que lamentablemente acabó con su vida 2 años después de producido el problema. Continuamos. Entonces, segundo caso, dolor torácico, totalmente diferente de la etiología anterior, pero potencialmente letal. Entonces, cuando hablamos de valoración de pacientes, porque potencialmente van a tener dolor torácico agudo, es importantísimo tener en mente ocho parámetros, sí o sí. Primero, presión arterial. No toma más de 5 minutos medir la presión arterial. Sobrepeso, obesidad. Más de la mitad de la población peruana, casi 60% tiene obesidad o tiene sobrepeso. Obesidad, sobrepeso va de la mano con problemas de glicemia y problemas de lípidos. 4 parámetros que sí o sí tenemos que tener en mente. Si quisiera mejorar mi trabajo, actividad física o no, nadie tiene tiempo de hacer ejercicio, todos somos sedentarios. Bueno, yo estoy empezando después de muchos años a hacer ejercicio. Hábitos nocivos, tabaco, alcohol en exceso. Somos un poco más acuciosos. Alimentación, aunque la expresidenta decía que con 10 soles se puede comer, si con 10 soles están barrigones, pues imagínense qué alimentos están comiendo. ¿Quién puede comer con 10 soles verduras y frutas? Nadie. Y una familia de 4 miembros menos. Y recientemente, mucha importancia en el sueño, porque la persona que tiene obesidad, que tiene todos estos factores de riesgo, tiene por lo general apnea del sueño, tiene hipertensión no diper, que no baja la presión por la noche, o riser, que sube por la noche, que son los objetivos más peligrosos, y el riesgo se incrementa. Entonces, esto es lo mínimo que yo debo tener en mente cuando hacemos atención primaria en emergencia, si pretendemos adelantar al síndrome que estamos conversando el día del dolor torácico agudo. Entonces, ¿qué información es relevante en el paciente con sospecha de enfermedad cardiovascular? Esto es una historia que se propuso al Comité de Ética del Hospital y no se aceptó, pero definitivamente si yo quiero descartar, tengo que conocer factores de riesgo como primera estrategia de diagnóstico. Hipertensión arterial, tabaquismo, cuánto fuma, qué tiempo fuma, diabetes, hiperlipidemia, hiperuricemia, que es un biomarcador de inflamación vascular, obesidad, si ya tuvo un infarto, personalidad tipo A, que es el típico fosforito, hipertenso, perfeccionista, que todo tiene que ser ayer porque hoy es tarde. Ausencia de actividad física, estrés, que lo tenemos todos si no estamos en el Perú. No por ello, pues, esto es números un poco antiguos, no bastante antiguos, pero en el 2014 ya la sexta causa de muerte de 25 era infarto de miocardio. Hoy día es la tercera causa de muerte en el Perú. Entonces, no olvidar las condiciones que tienen que ver con riesgo de enfermedad vascular aterosclerótica, porque en esta serie de la Sociedad Peruana de Cardiología, lamentablemente gente de menos de 40 años ya tiene infarto. La generación que hoy día tiene las riendas del país, de las empresas, de las inversiones, ya tienen mi generación, bueno, ya pues por inercia tenemos infarto, buen grupo, y los maestros que ya se están yendo uno a uno, definitivamente también han tenido infarto o tienen infartos. Y vean ustedes que no excluyen la enfermedad coronaria porque tanto las damas como los caballeros también tienen infarto desde edades tempranas, lo cual preocupa. Y cuando se analiza qué características tienen las personas que llegan a emergencia con infarto, con dolor torácico agudo, hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso, hiperlipidemia, diabetes, tabaquismo. Historia familiar en nuestro país no es tan prevalente. Pero vean ustedes, obesidad, sobrepeso y hipertensión arterial, definitivamente pues la gran cantidad. Y en práctica hemos visto que del total de pacientes que hemos visto en consulta el día de hoy, por ejemplo, más de 80% tenían hipertensión arterial, casi 90% abdomen prominente. Entonces, pacientes en riesgo de
enfermedad coronaria. Muchos ya con problemas de glicemia o de lípidos. Tabaco, menos mal hay gente que ya no fuma, pero todavía hay personas que fuman, incluso mujeres jóvenes que fuman. Entonces, si vamos entrando ya en tema, estamos en emergencia, de las consultas a emergencia de nuestra especialidad, primera consulta, dolor torácico agudo. Y no olvidar que dolor torácico agudo tenemos infarto de miocardio, embolismo pulmonar, síndrome aórtico agudo. La segunda causa de consulta, dificultad respiratoria, expresión de falla cardíaca. La tercera, síncope o arritmias, palpitaciones, paciente que serenazgo lo encuentra inconsciente en la calle porque es un ACV, o de repente lo han agredido, no se puede descartar. Problemas estructurales como congénitos o válvulas son menos prevalentes, pero si hablamos del más frecuente, sin dolor torácico. Segundo, falla cardíaca. Tercero, arritmia, síncope y defectos estructurales. Si yo hago bien mi trabajo semiológico, considero puedo preguntar a la imagen cardíaca, que es la ecocardiografía de la cabeza del paciente, para que me confirme o me descarte el síndrome que estoy sospechando. El dolor torácico coronario puede ser atípico, muy localizado a nivel supraesternal, puede ser en la espalda, puede ser característico en la región precordial, en epigastrio, ya lo que dice el libro, precordial, irradiado a los hombros, a los brazos, epigastrio, al cuello, o como el caballero que les presenté del camión, presentarse después de un arresto cardíaco. El plan de trabajo empieza con un electrocardiograma, obviamente primero la historia, focalizada, muy rápida. El electro puede ser normal, incluso ya con el infarto en curso. Biomarcadores de daño miocárdico, troponina, el más precoz, o mioglobina, que no está muy disponible, también es muy precoz. Si tengo dudas, vean ustedes que hay pacientes que definitivamente no tienen infarto, pero hay pacientes que yo puedo tener la sospecha que no es coronario y es coronario y si le doy de alta se puede morir en casa. Por supuesto que hay los típicos que no ameritan mayor diagnóstico. Pero si tengo duda, observación por lo menos entre 6 a 12 horas en emergencia antes de decidir mandar a casa al paciente. Si hablamos de algo de semiología básica, auscultación cardíaca, observen ustedes que desde que empieza el defecto de perfusión miocárdica, que empezó con la rotura de placa, a los 15 minutos aparece difusión diastólica. La difusión diastólica genera cuarto ruido, entonces en vez de dun tac, va a escuchar usted turun tac, turun tac, turun tac. Si el paciente tiene cuarto ruido, va porque le duele el tórax, tiene dolor torácico, tiene factores de riesgo, probablemente esté con síndrome coronario agudo. Y ese paciente no se va hasta que yo esté seguro que no es. Los cambios de motilidad regional, eso se ven con la ecocardiografía. El impacto del deterioro funcional del ventrículo izquierdo se ve en la aparición de falla cardíaca, que aparecen crepitantes, pero cuarto ruido, signo muy precoz, asociado al dolor torácico, que me ayuda a diagnosticar si estoy o no frente a un síndrome coronario agudo. Otro caso, este es un paciente de 51 años de edad, género masculino, llega de un viaje aéreo de 9 horas, se fue a hacer una actividad académica a Europa, se gradúa, viene contento, la familia lo va a recibir, todos contentos, hasta el perro estaba contento, pero llegando a casa, dolor torácico agudo, disnea severa, incapacitante, inicios súbitos, diaforesis, frialdad y taquicardia, hipoxemia y se cayó el paciente. Y obviamente llevado al hospital de emergencia, pero antes de presentarles más información, si les preguntase cuántos aviones hay en este momento en el aire cruzando el Atlántico, cientos, digo, miles de aviones. Hace poco he hecho esa travesía 2 veces y definitivamente, pues si uno no se mueve en el avión, se puede hacer éstasis sanguínea en las venas, puede hacer trombosis venosa, se desprende un trombo y cuando se baja el avión, el coágulo migra y genera embolismo pulmonar. Vean ustedes cómo llega el paciente. Si les pregunto qué es lo llamativo en esta placa,
No sé si han hecho ya práctica de radiología. ¿Alguien se anima a contestar la pregunta sencilla? ¿Los dos pulmones son iguales o son diferentes? Son diferentes, doctor. El izquierdo parece colapsado. Definitivamente, en el izquierdo se ven vasos dilatados y en el derecho como que no hay sangre. ¿Esto por qué? El escenario clínico de una inmovilización prolongada, disnea de dolor torácico agudo, cuidado que puede ser esta condición. Paciente de piso de traumatología que me llaman porque está esperando cirugía de cadera, está inmovilizado 15 días y de repente le falta el aire súbitamente en el pecho. O llaman de medicina paciente oncológico que súbitamente hace el mismo cuadro clínico. Si el cáncer produce estados hipercoagulables, puede dar trombosis venosa, manifestación paraneoplásica, embolismo pulmonar. ¿Y por qué está así? Porque hay un coágulo tapando el tronco de la arteria pulmonar probablemente, que genera todo el síndrome clínico y la imagen que tenemos aquí. Pero si yo no valoro escenario clínico, hallazgo radiológico, síndrome clínico de dolor torácico, no puedo preguntarle a la imagen básica, que es la ecocardiografía, que me busque signos de sobrecarga aguda de cavidades derechas, que son las que se ven aquí. Hay un crecimiento del ventrículo derecho que está aquí, crecimiento de la aurícula derecha que está acá, acentuación de independencia de los tabiques desviados hacia la izquierda, hasta que no se muestre, esto es una embolia pulmonar. Con la sospecha muy alta de embolismo pulmonar, voy a la imagen avanzada, tomografía cardíaca, y vean ustedes cómo se ve el trombo tapando el tronco de de la rama derecha de la arteria pulmonar. Corte a 90 grados en este punto, vean ustedes un coágulo que prácticamente tapó casi por completo la arteria pulmonar, embolia pulmonar. Pero si hacemos un análisis retrospectivo, si yo no analizo, es un caballero que ha estado en el aire 9 horas, que en minutos cambia su estado funcional a dificultad respiratoria, manifestaciones vegetativas, hipoxemia, hasta que no se muestre, esto es embolia pulmonar. Si la radiografía me dice, oye, tengo un coágulo en la rama derecha de la arteria pulmonar, no le pregunto al eco que me diga, ¿hay o no hay signo de sobrecarga derecha? Y mucho menos tengo sustento para pedir una tomografía para que me diga si hay o no hay y qué magnitud es la oclusión de la o las arterias pulmonares. Dolor torácico agudo, potencialmente letal, otra etiología, embolismo pulmonar. Este es un caballero de 58 años de edad, evaluado por dolor torácico y cefalea y disnea. Estamos ahora en emergencia, estamos haciendo práctica hoy día. Antecedente de hipertensión arterial, tratamiento irregular para variar. Hemos visto en práctica que el paciente ha tomado la pastilla. No me olvidé de salir temprano, doctor. No toma la pastilla simplemente. Y la presión está elevada. Llega a emergencia por dolor torácico, presión arterial 175,70. Llama la atención la diferencial muy importante. Casi taquicárdico, 92 tiros por minuto. Río rítmico, un soplo portodiastólico en área aórtica. Y un electro no característico. La imagen básica, el eco siempre no. Pero ¿qué le pregunto a la ecocardiografía? Definitivamente. El movimiento del ventrículo izquierdo es completamente normal. No hay crecimiento de cavidades derechas. Segunda causa, entonces, si no sospecho la tercera síndrome aórtico agudo, no le voy a decir al que hace el eco, oye, mírame la aorta, a veces hay algo raro. Y acá se ve una línea, no sé si la ven que se mueve, una disección de aorta, que empieza prácticamente desde el ostium de las coronarias que está puesta a este nivel, aorta ascendente, callado, aorta descendente, aorta abdominal. Vean ustedes cómo se ve acá. Esta es aorta abdominal. Es una dirección de aorta Stanford A.
mortalidad muy alta. Y vean ustedes que si reparamos que acá están los vasos del Callado, tronco brachiocefálico derecho, carótida común izquierda y su clave izquierda, ¿estarán bien? Vemos las carótidas y las dos carótidas se han disecado. Caso complicadísimo. ¿Cuál es el síndrome clínico? Dolor torácico agudo en sala de emergencia. Entonces, definitivamente no olvidar, si hablamos de dolor torácico y estamos en emergencia, enfermedad coronaria, embolismo pulmonar, disección de aorta o síndrome aórtico agudo. Entonces, definitivamente, si estamos en emergencia, tenemos que tener presente estos tres diagnósticos. El síndrome coronario, definitivamente, es dolor que aparece con el esfuerzo, calma con el reposo. Puede haber manifestaciones vegetativas, diaforesis, paciente está respirando rápido, puede estar hipotenso, signo de falla cardíaca, crepitante, tercer ruido, soplo de insuficiencia mitral, y complicaciones mecánicas, pero no olvidar que el examen incluso puede ser normal. Ahí lo peligroso. Embolia pulmonar, primero, ¿en qué escenario estamos? Un paciente que ha estado inmovilizado más de 6 horas o 8 horas, un viaje por tierra, Tumbes Lima, Lima Tumbes, Tacna Lima, o un vuelo aéreo transatlántico, o un paciente traumatológico hospitalizado, inmovilizado, o un paciente oncológico. Si no evalúo en qué escenario estoy, no puedo hacer una adecuada sospecha diagnóstica. No olvidar dolor a la inspiración, también puede haber embolia pulmonar. Disección de aorta es un dolor migratorio que empieza en la región anterior del tórax, se va hacia el cuello, hacia la espalda, desciende hacia la región lumbar, a la región perineal, cara interna del muslo, como si fuese un cólico nefrítico. Ese es característico de una disección estanforal, que agarra hasta las ilíacas. Es un dolor torácico muy intenso, no olvidar con manifestaciones vegetativas, que puede producir inclusive hasta síncope. Y sobre todo, si estamos en fiestas patronales o fiestas donde la gente, pues, como se dice, se olvida de los parámetros de buenas conductas, síndromes de rotura de esófago, desgarro de esófago, Mallory-Weiss, que por el riesgo de mediastinitis también puede ser toda una catástrofe. Entonces, tener presente escenario clínico, prevalencia estadística, que nos ayuda mucho a sospechar que frente a qué problema clínico estamos. Enfermedad pericárdica. La percepción clínica, digamos que es un desafío. ¿Por qué desafío? Porque puede ser dolor torácico agudo, pero con características peculiares. Es un dolor que aumenta con la tos, la inspiración, el decúbito, con la deglución de alimentos. Si hablamos de pericarditis, itis va con síndrome inflamatorio, malestar general, diaforesis, fiebre, escalofríos. Puede producir falla cardíaca cuando hay derrame. El día lunes hicimos un eco una paciente que tenía un derrame pericárdico importante. Pudimos ver incluso el frote cardíaco típico, cómo varía con la posición del paciente. Colapso hemodinámico que la paciente tenía signos iniciales de taponamiento cardíaco cuando la presión del saco pericárdico supera las presiones intracavitarias y cae la presión arterial. Diagnóstico desafiante cuando se asocia o se sospecha enfermedad miocárdica primaria, miocardiopatía restrictiva, o muerte súbita en caso de ausencia congénita parcial o total de pericardio, que el corazón se angula, se doblan los vasos y hay síndrome obstructivo brusco, muerte súbita. Este es un ejemplo de una revista de los Amigos del Sur, ausencia congénita de pericardio. Ven ustedes que corazón desviado totalmente hacia la izquierda, y en la resonancia, cómo se observa que todo el corazón está pues desviado hacia la izquierda, así este paciente tiene riesgo de muerte súbita. Entonces, si hablamos de síndromes pericárdicos, ausencia congénita de pericardio, lo pongo así porque es de nacimiento, inflamación aguda, pericarditis aguda, peremiocarditis o miopericarditis cuando a la pericarditis se asocia miocarditis, o sea, compromiso miocárdico, derrame pericárdico, como si hipertensión pericárdica,
taponamiento cardíaco cuando el derrame es importante y colapsan las cavidades, pericarditis recurrente cuando en menos de 3 meses hay más de un episodio agudo, síndrome efusivo constrictivo, presencia de derrame, pero con la hoja visceral ya totalmente gruesa que comprime las cavidades y no se puede llenar adecuadamente, o pericarditis constrictiva cuando se fusionan hoja visceral y parietal y el corazón no puede llenarse adecuadamente. Si hablamos de etiología, depende mucho de qué institución pública o qué país publica, porque no es igual, por ejemplo, las estadísticas europeas con las de Bangladesh o con las de Haití o con las que tenemos nosotros en este momento. En nuestro país, las enfermedades infecciosas a la cabeza son las más frecuentes: tuberculosis, la primera causa; segunda, colágenopatía; tercera, insuficiencia renal, uremia, por la alta prevalencia de hoy día de hipertensión y de diabetes, que daña el riñón. Estamos en una ciudad muy violenta, los traumatismos torácicos, sea por arma blanca, por arma de fuego, también causa de inflamación pericárdica, si el paciente, bueno, sobrevive, obvio. Neoplasias, posinjuria pericárdica, posibilidad cardíaca, traumatismo o intervencionismo coronario, o complicaciones del infarto. Si estamos en un hospital general, esta es la secuencia. Si estamos en un instituto del corazón, probablemente primero sea complicaciones del infarto y del intervencionismo. Por eso siempre analizar la procedencia de la publicación que vamos a comentar. La pericarditis es un proceso inflamatorio que afecta el pericardio, produciendo como consecuencia una exudación en la fase aguda. Puede ser causa de engrosamiento y fibrosis de dicha membrana, lo cual da lugar a veces a un curso crónico. Entonces, en las características del dolor son importantes. Si uno dice al paciente que tome aire, señor, inspire, le duele el tórax. Tosa con cuidado porque si es tuberculosis y tose delante de nosotros ya nos contagiamos, duele el tórax. Señor, señora, cuando deglute los alimentos le duele, sí o tosito, paso la comida y es un dolor que no soporto. Cuidado. Señor, cuando se echa a usted le duele, sí, me echo y despacito porque me duele mucho. Hasta que no se muestre, eso es pericarditis. Y definitivamente puede haber dolor pleurítico asociado, porque hay síndromes pleuropericárdicos. Hallazgo de frote, si ustedes tienen en este momento 2 hojas de papel, frótenlas 3 veces, voy a hacer la maniobra, escuchen, no sé si se escuche, así se escucha el frote pericárdico. Componente sistólico, diastólico y contracción auricular, 3 componentes. Conforme aparece el derrame, va desapareciendo uno a uno, al final por un solo componente y en algunas condiciones como el paciente sentado y va hacia adelante y inspiración forzada, aparece el frote pericárdico. Y en el electrocardiograma, todas las derivaciones tienen cambios en la repolarización, o sea, en el segmento ST y la onda T es de bajo voltaje, o hay elevación del segmento ST. En la pericarditis aguda, es importante tener presente las siguientes condiciones para el diagnóstico. Dolor pleurítico, esto es semiología. Auscultación básica, hallazgo de frote. Electrocardiograma con cambios difusos del ST en todas las direcciones del electrocardiograma. Como sabemos, son puntos de observación. Y aparición o empeoramiento de un derrame pericárdico. Si el paciente tiene estas condiciones, el diagnóstico es pericarditis. Lo que sigue es identificar si hay o no hay condiciones de alto riesgo, que son fiebre, inicio súbito, efusión importante, taponamiento, inadecuada respuesta a una semana de tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, sospecha o evidencia de compromiso miocárdico, tratamiento inmunosupresor, traumatismo, uso de anticoagulantes. Si el paciente tiene estas condiciones, definitivamente se hospitaliza para manejo y tratamiento. Si no las tiene, el paciente puede ser manejado ambulatorialmente. Pero en nuestro país, que las consultas son pues de acá a 3, 4 meses, si les comento que una cita para ecografía en el hospital donde está ahorita para el mes de mayo del próximo año, ¿con qué seguridad le digo vaya acá si venga a consulta?
mejor lo hospitalizo, tenga o no tenga factores, condiciones de alto riesgo. Eso ya es para los que decidan ser políticos, ministros más adelante, ahí tienen una tarea muy grande. Algunos ejemplos de pericarditis. Este es un paciente con una pericarditis aguda. Acá tenemos la aorta, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Esta hoja, poquito línea brillante, es el pericardio visceral. Este es el parietal, por momentos frotan, rozan. Esto es lo que produce el frote. Pericarditis aguda. Si hice bien el trabajo clínico, voy a poder decirle al que hace el eco, ¿sabes qué? Busca el pericardio. Si no, no lo busco, no lo encuentra. Con el derrame, tener presente que hay dos escenarios. Si se acumula rápidamente o se acumula lentamente en el tiempo y me da unas diferencias en cuanto a la subida cardíaca muy grandes como las que vemos aquí. Puede ser que en horas se acumule poco volumen, pero rápidamente se ve la presión intrapericardia, colapsa cavidades y produce taponamiento cardíaco. O puede ser que en semanas o meses se acumule lentamente y recién al final hay taponamiento cardíaco. Para esto está la semiología clínica que vamos a ver más adelante. Vean ustedes que acá hay una banda negruzca que rodea el corazón, es el derrame. Vean ustedes acá toda esta zona negra, cómo la aurícula derecha se colapsa parcialmente porque la presión del saco pericárdico ya se elevó. Vean ahora que hay acá unas imágenes de fibrina, como unos flecos que se ven acá, mucho más derrame. Acá hay derrame pleural, síndrome pleuropericárdico, esto es hasta que no se muestre tuberculosis. Pero vean ustedes la magnitud del derrame comparado con este caso de pericarditis aguda. Aquí hay frote, en este caso de acá ya no hay frote, sino los sonidos están notoriamente apagados porque el corazón está más lejos de la pared torácica que está por aquí más o menos. Es un derrame piógeno, muy denso, esto no sale con una punción, me parece que tiene que ir a cirugía por una ventana pericárdica, pero igual el impacto en las cavidades es importante. Vean ustedes acá, el corazón prácticamente está colapsado, como la aurícula derecha prácticamente se colapsa por completo, igual el ventrículo derecho, cavidades izquierdas muy pequeñas, un gran derrame pericárdico. Es un ejemplo de un taponamiento cardíaco. La presión dentro del pericardio es mayor que las cavidades, estas colapsan, la sangre no puede entrar ni el retorno sistémico ni el retorno pulmonar. No olvidar, si se acumula muy rápido, da síndrome clínico muy precoz, acumulación lenta, síndrome clínico tardío. ¿Cómo cuantificamos? Para eso definitivamente la ecografía es importante, dependiendo el diámetro. Esto que escribo acá, imagen anecoica, voy a retroceder para que se entienda, es esta imagen de acá negra, imagen anecoica. En base a la dimensión de esta imagen, de esta zona negruzca, es que uno estima cuánto líquido hay. Si hay medio centímetro, hablamos de 50 a 100 centímetros cúbicos, o sea, de 0,5 a 2 centímetros, de 100 a 500. El rango es amplísimo, por eso definitivamente la semiología clínica que vamos a ver después es importantísima. Si es más de 2 centímetros, hablamos de más de medio litro de derrame. Tener en mente que el impacto depende de la velocidad con que se acumula el derrame, no tanto del volumen. Y que cuando se eleva la presión dentro del saco pericárdico, las cavidades colapsan y se produce caída del gasto cardíaco. Entonces, si estamos con un derrame leve, con una presión de 8 a 10 milímetros, las venas yugulares no se ven, presión arterial es normal, ruidos rítmicos, respiración regular, hay buena perfusión distal. En el eco, como el primero que mostré, puede haber un pequeñísimo derrame que no colapsa las cavidades. Si la presión se incrementa de 10 a 15 milímetros de mercurio, a 5 milímetros más, las venas yugulares se ven dilatadas, inflamación yugular.
Puede o no tener pulso paradójico, que es caída de la presión sistólica en inspiración más de 10 milímetros. No hay hipotensión, no hay taquicardia de buena perfusión periférica. Y en el derrame por un colapso leve de aurícula o de ventrículo derecho. Colapso, vamos a retroceder para que se recuerde. Es esto que se ve acá. Es un colapso leve, la pared prácticamente achica la cavidad auricular derecha. Un colapso importante es el que ven ustedes acá. Espérense, vamos a retroceder mejor. Es un colapso importante. Ven ustedes que prácticamente desaparece la aurícula derecha en un momento, sobre todo en diástole. Avanzamos. Y estábamos aquí. Entonces, puede haber colapso de cámaras, pero no hay hipotensión y hay adecuada perfusión periférica. Es decir, no hay oliguria, no hay frialdad distal, llenado capilar normal. Cuando el paciente está hemodinámicamente grave, descompensado, sea con taponamiento cardíaco, con venas yugulares dilatadas, taquicardia, taquimia, hipotensión con pulso paradójico, es decir, el paciente se hace que inspire y la presión cae más de 10 milímetros, colapso de cavidades y el corazón se ve como que está nadando dentro del saco pericárdico. Entonces, el taponamiento se produce cuando hay fluido en el saco pericárdico que incrementa la presión intrapericárdica, excede las presiones intrapericárdicas, limitando el llenado cardíaco. El efecto compresivo es más notorio en la fase del ciclo cardíaco que la presión es más baja, es decir, sístole en las aurículas, diástole para los ventrículos. Si hablamos de cuál es la clínica del taponamiento, disnea ocasionalmente dolor torácico, distensión de las venas del cuello, ausencia de colapso inspiratorio, es decir, no desaparece cuando el paciente inspira profundamente. Presencia de pulso paradójico, que es caer de la presión arterial más de 10 milímetros en inspiración. Pero tener en mente que en embolia pulmonar masiva, EPOC, obesidad extrema, puede haber este signo. No es patrón neumónico. Pero si yo sospecho de derrame pericárdico y lo hay, definitivamente sí aporta criterio diagnóstico. Hipotensión con taquicardia, ruidos de baja intensidad y tono variable. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está lejos de la pared torácica, ruido cardíaco es menos intenso que cuando está más cerca. Y signo de bajo gasto cardíaco, frialdad distal, oliguria, pulso filiforme. Tiene un epónimo, la TIA de Beck, lubricación yugular, hipotensión progresiva y shock, y pulso paradójico. Si hay estos tres criterios, definitivamente taponamiento cardíaco. ¿Qué es lo que ven acá ustedes? Vean ustedes, el corazón está pues que se da volantines por hablar jocosamente, colapsan las cavidades, y acá se vio como una línea blanquecina que es el catéter que está drenando el fluido pericardio. Y vean ustedes cómo el corazón aumenta de volumen conforme desaparece la imagen anecoica. Hasta que tenemos el corazón de tamaño normal. Vean ustedes cómo estaba con el derrame en taponamiento y cómo en minutos, viendo sobre todo el catéter, procedimiento muy seguro guiado por eco, podemos nosotros detectar, primero cuantificar el derrame, ver el catéter, evitar riesgos de procedimiento a ciegas y sobre todo información inmediata del éxito o no del tratamiento como se ve aquí. Bueno, acá debo comentarles que todo el mundo quiere hacer la punción. Nadie quiere llenar las órdenes de laboratorio para ver qué hay en el derrame. Pero tanto o más importante que la punción per se es saber lo que hay en el líquido pericárdico. Entonces, el que llena las órdenes, definitivamente se puede decir que tiene un rol importantísimo. Si nadie lo quiere hacer, bueno, lo hago yo. Yo lo he hecho más de una vez siendo asistente viejo. Y no he perdido ni mi colegio médico, ni mi nombre, ni nada, pero sí gané el diagnóstico de ese paciente que lo atendimos en fase completamente con riesgo de vida y sabemos que hay en el derrame y obviamente hay un tratamiento puntual para ello. Puede ser inflamatorio, puede ser neoplásico, puede ser aséptico, puede ser séptico, etcétera, etcétera. Los pacientes que se hace el derrame, la pericardiocentesis,
deben recibir tratamiento antiinflamatorio o etiológico según lo que se encuentra en el derrame. Algunos pacientes no mejoran al 100%, en menos de 6 meses otra vez están con derrame, pero el pericardio se engrosó. Entonces, el síndrome efusivo constrictivo es cuando el pericardio se engruesa todavía en presencia de derrame y la hoja visceral empieza a limitar el llenado de las cavidades. Y la constricción pericárdica es cuando se han fusionado las hojas y prácticamente el corazón tiene como una especie de coraza calcificada que limita su llenado. Existe formación de anillos en los surcos atrioventriculares, en la desembocadura de grandes vasos, que hay que tener presente porque al momento del tratamiento quirúrgico pueden generarnos complicaciones. Los síntomas clínicos de la peritonitis constrictiva: intolerancia al ejercicio por bajo gasto cardíaco, signo de hipertensión venosa sistémica, es decir, uritis ingurgitada, signo de Kussmaul, aumento de las venas del cuello en inspiración, pulmones pueden estar claros o no. En la ocultación, presencia de non pericárdico, que es como un cuarto ruido muy, muy intenso, ascitis hepatomegalia, tardíamente caquepsia. O sea, una placa radiográfica de peritonitis, se ve como una imagen, como un marco hiperrefringente, esto es el calcio. Acá tenemos la aurícula derecha, la sombra de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo por acá la sombra del ventrículo derecho. Una placa lateral, vean ustedes que muestra como un halo en toda la silueta cardíaca. Ventrículo derecho acá, ventrículo izquierdo, surco atrioventricular. En el eco se ve como una coraza que prácticamente comprime los ventrículos, las aurículas se dilatan. Esto es cuando tenemos el eco 3D. Y este es como se ve una pequeñez constrictiva en evolución tardía. Diagnóstico diferencial es muy desafiante porque la miocardiopatía restrictiva, una enfermedad miocárdica primaria, puede producir la semiología muy similar. Incluyen fibrosis endomiocárdica, enfermedad de Fabry, sarcoidosis, que vamos a comentar algo en el siguiente curso, cor pulmonar o estenosis tricuspida como diagnósticos diferenciales. Bueno, como conclusiones, pues diremos que el dolor torácico es una manifestación clínica muy frecuente de enfermedad cardíaca, que amerita un ejercicio semiológico muy, muy fino. Porque si bien es cierto, puede ser letal, las causas son muy diferentes. Recuerden: síndrome coronario, embolia pulmonar, disección de aorta. Si hablamos de frecuencia y rol en cuanto a mortalidad, enfermedad coronaria es la causa más frecuente. Pero enfermedades no coronarias como embolia pulmonar y disección de aorta pueden hacer que el paciente esté en riesgo de vida inmediato y también producen dolor torácico. Esto fue en Marrakech hace algunos años que hablamos justamente de enfermedad pericárdica. Acá estamos con el doctor Ricardo Abugataz, hoy ya tiene 100 años, es un ejemplo para todos nosotros, maestro de maestros. Parecía que está en mi barrio. Encontré similitud con la zona del Mercado Central cuando se podía circular, cuando yo era niño, hace muchos años. Muy bien. Si hubiese alguna pregunta o comentarios, ¿se entendió o no se entendió? Sobre todo es un síndrome clínico, dolor torácico, donde tenemos que ser muy acuciosos y tener presente que la causa hoy en día más prevalente es enfermedad vascular aterosclerótica, que yo puedo hacer un diagnóstico precoz si analizo la ectoscopía del paciente. Obesidad abdominal, sospechar que tiene todo este entorno que lo predispone. Si quiero acercarme más, no solamente sospechar, en atención primaria no se olviden de este gráfico. El paciente puede ir porque se torció la pierna jugando fulbito el domingo, llega el lunes, pero si el que llega el lunes es barrigón, tiene obesidad, fuma, y yo puedo saber que fuma mirando los dedos de la mano, están amarillentos, el bigote amarillento, es un fumador pesado. La balanza está al costado de nosotros, usarla es rápido, veis la presión igual, llenar las órdenes básicas de glicemia, lípidos, creatinina, ácido úrico, indagar por hábitos nocivos, actividad física, alimentación y sueño,
y ya hicimos un trabajo preventivo muy, muy importante. Por supuesto que en una consulta de 15 minutos a veces no se puede. Paciente ya que se ha torcido el pie y yo le pregunto, señor, ¿qué cosa come, doctor? Me duele el pie, por favor, estoy acá a las 6 de la mañana. Entonces hay que tener mucha capacidad de ganarse la confianza del paciente para que nos comente si tiene estos factores, porque vemos nosotros que cuando se activa la cascada, espérense, voy a poner la cascada otra vez, esta de aquí, no termina hasta que el paciente se muere o queda con una discapacidad. Si el paciente que queda con una secuela neurológica es sostén de familia, el futuro de la familia está en riesgo. Se acercan las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, que todos se van de fiesta, ¿quién se queda con el discapacitado? Nadie se quiere quedar. Y si el discapacitado está con afasia porque no puede hablar, ¿cómo le dice, váyanse todos y déjeme solo? Una catástrofe. Entonces, evitable reconociendo, identificando y manejando aquí la enfermedad. No cuando me duele el torácico, que es el mensaje principal de esta clase. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Y lo otro, que hay personas que pueden estar hipersaludables como esta dama, deportes extremos, en sitios remotos, minería, un tremendo puesto que se necesita pues capacidad académica muy, muy, muy técnica, pero una condición clínica oculta le cambió la vida, que si no se detecta, candidata a muerte súbita. Entonces, la curiosidad diagnóstica, y si yo puedo sustentar, pedir exámenes costosos como una tomografía, definitivamente la vida no tiene precio. Y yo tengo capacidad de sustentar con un documento por qué necesito un examen costoso. Y acá está la prueba que sí o sí estaba indicado en este caso. Muy bien, con esto terminamos la clase de hoy día. Espero que haya sido de utilidad. Sobre todo, he tratado de dar ejemplos prácticos que alguna vez los he visto yo que me han significado ejercicio diagnóstico. ¿Qué es lo que se debe hacer? No compartir lo que se vio, lo que se hizo, porque lo demás está en los libros, está en las revistas. Pero lo que se ve en el día a día no siempre lo está. El próximo martes tenemos la segunda clase conmigo sobre cardiopatías congénitas. También vamos a presentar algunos casos del día a día. Muy bien, si no hay más preguntas, estamos viéndonos el próximo martes virtualmente. Doctor, una consulta. Soy de su grupo de práctica. Quería consultarles si el día lunes ya teníamos que llevar el análisis de los 10 EKGs que nos mencionó, algún tipo de presentación o de manera verbal o impreso. ¿Cómo desea usted, No, doctor?